Buenas noches, mis chicos, Buenas ¿sí? noches, Licen. Buenas Buenas noches, noches, Lisa. mis chicos. El día de hoy nosotros vamos a abordar lo que es nuestros temitas de clase sobre nuestros temas Buenas noches. abordando. Buenas noches con todos, bienvenidos, mis chicos, ¿sí? Recordemos que nosotros vimos la anterior clase sobre la sociedad agrícola, ¿sí? Recordemos que la sociedad agrícola, mis chicos, representa uno de los momentos más cruciales en la evolución de la humanidad. Fue el punto de inflexión que marcó el paso de comunidades nómadas, cazadores y recolectores a sociedades sedentarias, organizadas en torno a la producción sistemática de alimentos mediante la agricultura. ¿Sí? También se decía que la adopción de la agricultura no solo permitió la producción de excedentes alimentarios, sino que también impulsó el desarrollo de estructuras sociales más complejas. ¿Sí? El surgimiento de Me cayó propiedades un paño. privadas, Allá arriba. la especialización de Me trabajo. cayó a mí me cayeron unas 10 sillas. Ay, Dios mío. Muchos Me me cayó un manil bolso. Ya, Le dicen que cierren los micrófonos, por favor. ya. Ya, entonces, Buenas como les noches, decía, Luce. ¿no? Buenas noches, mi David. Sí, como les decía, la adopción de la agricultura no solo permitió la producción de excedentes alimentarios, sino que también impulsó el desarrollo de estructuras sociales más complejas, el surgimiento de la propiedad privada, la especialización del trabajo, el comercio y eventualmente la conformación de civilizaciones avanzadas. La tierra se convirtió en un recurso central y su control, cultivo y distribución comenzaron a definir las relaciones de poder, riqueza y jerarquía social. ¿Sí? También se puede, decíamos, ¿no? Y hablábamos que además el modo de vida agrícola, perdón, influyó profundamente en la cultura, la religión y la organización política. ¿Sí? Las estaciones del año, las lluvias y los ciclos de la siembra como cosechas dieron forma a calendarios rituales, ¿sí? Y sistemas de creencias. De igual manera, ¿sí? La necesidad de organizar el trabajo agrícola, mantener el sistema de riego y almacenar alimentos fomentó la aparición de gobiernos centralizados y sistemas administrativos complejos. ¿Sí? Sin embargo, mis chicos, la sociedad agrícola no estuvo exenta de desafíos. La dependencia de la tierra y el clima hizo a las comunidades vulnerables a sequías, plagas, catástrofes naturales. Además, con el tiempo, la concentración de tierras y el control de los excedentes por parte de élites dominantes generaron desigualdades económicas y conflictos sociales que perduraron durante siglos, ¿sí? Entonces, podemos decir que la sociedad agrícola fue la base sobre la cual se construyó gran parte de la historia humana, ¿sí? Su influencia en tan profundo que aún hoy, en plena era digital, muchos de nuestras costumbres, estructuras económicas y dinámicas sociales tienen sus raíces en aquel modelo de organización. Comprender la sociedad agrícola es, por lo tanto, fundamental. ¿Para qué? Para entender el origen y la evolución de la civilización tal como los conocemos, ¿sí? Entonces, el día de hoy nosotros, mis chicos, abordaremos lo que es em, el arte, ¿sí? La religión en el Paleolítico y el Neolítico, ¿sí? ¿Ustedes qué pueden decir que antiguamente el arte, cómo se plasmaba en ese tiempo? ¿Ustedes qué creen o han visto o han visto en películas o les han contado? ¿Qué pueden decir sobre el arte y la religión antiguamente en el Neolítico, en el Paleolítico o antiguamente? ¿Alguien? Las figuras de barro, Licen. También, sí. ¿Qué más? Tallaban cosas en piedra.
Muy bien. ¿Qué más te... madera. Eso en madera. ¿Qué más podemos hablar, mis chicos, sobre eso? ¿Alguien más? ¿Cómo creen que plasmaban sus dibujos, mis chicos? eh, También sus dibujos plasmaban también en piedras, dice. Muy bien, ¿sí? Piedras Plasmaban también. en piedras, ¿sí? Entonces, podemos entender, sí, que el arte, ¿sí? El arte y la religión, desde la humanidad, el arte y la religión han sido expresiones fundamentales del ser humano, mis chicos, ¿sí? Reflejando no solo su capacidad creativa, sino también su necesidad de entender y relacionarse con el mundo que los rodea, ¿sí? Durante, mis chicos, el Paleolítico y el Neolítico, dos periodos grandes de la prehistoria, estas manifestaciones jugaron un papel central en la vida cotidiana, mostrando que la evolución del pensamiento simbólico, espiritual y social de las primeras comunidades humanas, aunque distantes en el tiempo y en sus formas de vida, ambos periodos comparten una profunda conexión entre el arte espiritual y la supervivencia, ¿sí? En el Paleolítico, mis chicos, que abarca desde aproximadamente 2,5 millones de años, ¿sí? Antes de Cristo, los seres humanos eran nómadas, ¿sí? ¿Qué eran nómadas, mis chicos? Que se trasladaban de un lugar a otro, Lisa. Muy bien, ¿sí? Que dedicados a la caza y a la pesca y la recolección, durante este periodo surgieron las primeras manifestaciones artísticas conocidas como la pintura rupestre, esculturas en piedra, lo que ustedes nos decían, y hueso y eh, objetos, ¿sí? Estas obras encontradas en cuevas como se encontró en Altamira, en España, ¿sí? No eran meramente decorativas, muchos de ellos parecen estar cargadas de simbolismos mágicos o religiosos, sí que incluso nosotros ahora en la actualidad no podemos ni descifrarlos, ¿no? Porque son unos pequeños formaciones de piedras, pero para ellos tenían significancia, ¿sí? Entonces, se decía que la religión en esta etapa se caracterizaba por el animismo, la creencia de que todos los elementos de la naturaleza, perdón, posee un espíritu, ¿sí? Entonces ellos creían su animismo que todo lo que salía a través de de la naturaleza, por ejemplo, los árboles, las flores, ¿sí? Eso era algo espiritual para ellos, ¿sí? También, por ejemplo, el culto a la fertilidad, como se demuestra la figura de Venus, ¿sí? De Willdorf, ¿sí? Con el paso al neolítico, mis chicos, ¿sí? Con el paso al neolítico, alrededor de 10.000 años antes de Cristo, se inicia una transformación radical en la vida humana, con la aparición de la agricultura, la domesticación de animales y la sedentarización. Este cambio no solo afectó la economía y la organización social, sino también la manera en que los humanos se relacionaban con lo sagrado y lo artístico. El arte neolítico se volvió más geométrico y decorativo, asociado a la cerámica, la arquitectura y los objetos cotidianos, ¿sí? Aparecen los primeros templos y construcciones religiosas como en Turquía y a los monumentos megalíticos como Stonehenge, ¿sí? Que indica una creciente organización social y una religión más estructurada que se comienza a vislumbrar creencias en divinidades rituales comunitarios en una visión más compleja del más allá, ¿sí? Vamos a ver un pequeñito video sobre el arte en la prehistoria, ¿sí? Me avisan si se puede observar, mis chicos. Un momentito, ya les comparto, ¿sí?
Entonces, recordemos, mis chicos, sí, que ellos, antiguamente, ellos creían en el Paleolítico, que era la primera era, sí, ellos decían que sus divinidades era a partir de todo lo que se daba en la naturaleza. No sé si hasta el día de hoy se puede conservar, sí, se puede decir que son tradiciones. No sé si han escuchado ustedes, mis chicos, que a veces abrazan el árbol y qué significado dan que tal vez va a tener usted fuerza de la naturaleza, algo así es, ¿no es cierto? O los rituales agradeciendo a la Pachamama, al dios Sol. Sí, entonces eso eran rituales que hasta el día de hoy sí se conserva y son tradicionales, ¿sí? Me avisan si ya se observa, por favor. No, listen. Ya les comparto. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver el arte en la prehistoria. Pon atención, que empezamos. Vamos a empezar con la primera forma de arte, las pinturas rupestres. Los seres humanos de la prehistoria decoraban las paredes y los techos de sus cuevas con pinturas. Por eso se conoce a este tipo de manifestación artística como pintura rupestre, que significa pintura de la roca. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Impresionante. Utilizaban colores muy vivos que obtenían machacando minerales y mezclándolos con grasa animal. Por ejemplo, el negro lo obtenían del carbón, el color amarillo del ocre y el color rojo del manganeso. Para aplicar el color utilizaban las manos y pinceles hechos con pelos de animales. Durante el Paleolítico solían pintar animales en manada o aislados, como podemos ver en estas imágenes. Y durante el Neolítico, aunque los animales seguían apareciendo, se empezaron a representar grupos de personas realizando actividades cotidianas, como la caza o la danza. Pasemos a ver ahora las pinturas rupestres en la península ibérica. En la península ibérica destacan las pinturas de la zona cantábrica y de la zona levantina. Empecemos con la zona cantábrica. Las pinturas se realizaron durante el Paleolítico. Representaban animales, mamut, bisontes, ciervos, caballos, y destacamos dos características. Están hechas con gran realismo y utilizan varios colores. Destacamos las cuevas de, en primer lugar, Altamira, en Cantabria. Las de Tito Bustillo, en Asturias. Y las de Caen, en el País Vasco. Pasemos ahora a la zona levantina. Las pinturas se realizaron durante el Neolítico y representan personas danzando, cazando o recolectando. Tienen las siguientes características. Son esquemáticas y de un solo color. Destacan las pinturas de las cuevas de La Araña en la Comunidad Valenciana, el Coul en Cataluña o Alpera en Castilla-La Mancha. Pero estoy seguro que os estáis preguntando, oye Miguel, ¿y cómo pintaban en la prehistoria? Pues hace unos 40.000 años los seres humanos empezaron a representar los animales que cazaban en las paredes y techos de las cuevas que habitaban. ¿Cómo lo hacían? Pues encontramos varias técnicas, pero os voy a explicar la principal. Con una piedra afilada grababan sobre la pared el contorno del animal. Después, marcaban con color negro el contorno. Se iluminaban con lámparas de piedra en las que quemaban grasa animal. Y finalmente coloreaban el interior de la figura. Pasemos ahora a la segunda forma de arte, los monumentos megalíticos. Desde el final del Neolítico, las personas construyeron monumentos con grandes piedras llamadas megalitos. Por eso estas construcciones reciben el nombre de monumentos megalíticos. Los principales monumentos megalíticos eran los menhires, que eran grandes piedras alargadas clavadas verticalmente en el suelo. Estoy seguro que estas te suenan por el cómic Asterix y Obelix. Los dólmenes, que eran grandes piedras verticales cubiertas por una losa.
y el cromlech, que eran grandes piedras verticales formando un círculo. Vamos a ver algunas imágenes de cada una de ellas. Aquí tenemos un menhir, un dolmen y un cromlech. ¿Ves las diferencias entre ellos, verdad? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos observar, mis chicos, de nuestro videíto? A ver, ¿quién nos puede comentar qué vio o qué entendió en el videíto? ¿Alguien? Lo Mm, dicen. Ya, dígame, Lupita. En el video se pudo observar muchas cosas. Por ejemplo, ellos pintaban, ¿sí? Pintaban, dibujaban en las rocas, con colores vivos, mezclaban con grasa animal y Ujú. así cosas por el estilo. Hacían, bueno, hacían varias cosas, ¿no? Un montón Ya. de cosas. ¿Quién más? Gracias, Lupita. ¿Quién más nos quiere colaborar? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Quién nos quiera colaborar? Ya, recordemos que tanto en el paleolítico como en el neolítico, el arte y la religión no eran, mis chicos, dimensiones separadas, sino partes integrales de la vida humana. Eran medios a través de los cuales las personas expresaban. ¿Qué expresaban, mis chicos? Sus temores, esperanzas, conocimientos y vínculos con el entorno. ¿Sí? Estas expresiones culturales, mis chicos, no solo nos permitieron comprender, mejorar nuestros antepasados, sino que también revelan las raíces profundas de la espiritualidad y la creatividad que aún definen a la humanidad en la actualidad. ¿Sí? Entonces, nosotros pudimos observar, ¿no? Que el íbamos viendo, ¿sí? Que ellos iban creando sus propias artes a través de dar forma o dar pintura con la extracción de minerales, ¿sí? Y con la extracción de minerales y también conjuntamente con la grasa de los animales, ¿sí? Entonces, ahí podíamos ver cómo ellos se ingeniaban para expresar incluso las vivencias que ellos tenían, ¿sí? Me avisan si ya se está observando el material de trabajo, por favor. Sí, listo. Sí, ¿Ya? Entonces, el arte. Y se ¿Qué es ve. el arte? El comienzo de las artes, mis chicos, se remonta a las primeras civilizaciones artísticas de principio del Paleolítico hace 40.000 años mediante el Homo sapiens, como ser pionero de estas expresiones por su dotación de intelecto. ¿Sí? El arte, mis chicos, es una actividad humana que es consciente, capaz de reproducir cosas, fabricar formas o interpretar una experiencia, ¿sí? El arte en el paleolítico, ¿sí? Las técnicas del arte paleolítico eran muy sencillas. Se utilizaban pinceles, trozos de carbón, trozos de huesos o con los dedos. Los colores eran bastante sencillos y habitualmente se usaban solo uno, aunque a veces utilizaban dos o tres en escenas de caza para representar movimientos o sombras. Distintas manifestaciones artísticas comenzaron a surgir hace 35.000 años, es decir, a fines del Paleolítico Medio. A pesar de que por convención utilizamos la palabra arte para referirnos a ellos, los especialistas señalan que su función podrían haber estado más vinculadas a lo mágico y religioso, ¿sí? ¿Qué es el arte rupestre, mis chicos? Así como ustedes pueden observar el arte rupestre aquí en esta imagen, ¿no? Era la vivencia, era un proceso que ellos plasmaban y daban a conocer cómo era su, su
sus vivencias para una caza, ¿sí? De los grandes animales como el mamut, ¿sí? El arte rupestre son dibujos o pinturas realizadas sobre las paredes rocosas, pueden estar al aire libre en cuevas o en abrigos. Para ello se utilizaban colorantes, minerales, ocre, carbón, arcilla, manganeso, óxido de hierro. Los primeros en pintar símbolos fueron los neandertales en el Paleolítico Medio, ¿sí? Perdón. Pero la mayor parte de las pinturas encontradas pertenecen al Paleolítico Superior y Neolítico. Se representaban su mayor figura de animales como bisontes, mamuts y caballos con detalles y formas realistas. También fue muy común la representación de humanos cazando, bailando, etcétera, y símbolos como manos, sucesiones de puntos, etcétera. Lo más probable es que fuera con un fin mágico religioso para favorecer la caza, la fertilidad o asegurarse de la protección de una divinidad. ¿Sí? ¿Qué era el arte mobiliar? Son pequeños objetos que podían ser fácilmente transportados, como por ejemplo estatuillas femeninas como conocidas como Venus paleolítica y Venus neolítica. ¿Sí? Se trata de pequeñas esculturas que probablemente estén relacionados con la fertilidad, ya que muchos de ellas tienen desarrolladas las partes anatómicas femeninas, como ustedes pueden ver, ¿no? Como antes, ahora en la actualidad ya les tallan de mejor manera, les dan la forma incluso del cuerpo de una mujer o la expresión de una del feminismo, ¿sí? De las féminas. Entonces, aquí podemos ver el Venus paleolítica y el Venus neolítica. ¿Sí están observando, chicos? Sí, licenciada. ¿Ya? Sí, Lizu. Ahora vamos a ver el arte en el neolítico. Sí, el arte en el neolítico es una expresión artística típica del neolítico con las construcciones megalíticas, es decir, las grandes construcciones de piedras, aunque en la actualidad las consideramos manifestaciones artísticas, no se conoce con certeza su función, mis chicos. Se puede que tuviera una finalidad religiosa o que habrían utilizado como observatorios astronómicos, ¿sí? La construcción es megalítica, ¿sí? Existen tres tipos de construcciones megalíticas, como en menhires, piedras alargadas que se colocan en posición vertical. Sí, ustedes pueden ver los dólmenes, conjunto de dos piedras verticales y una horizontal a modo de gran mesa. Los conlech, estructura circular formado por menhires. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que se les puede decir a las piedras que están alargadas son menhires. La religión. En la religión, mis chicos, en la antigüedad existieron religiones muy importantes que se dieron en estos lugares, como la Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Las religiones eran politeístas. Qué es politeístas, mis chicos? Ya habíamos hablado que es politeístas. ¿Qué son politeístas, mis chicos, o politeístas? ¿Alguien? Los politeístas se les caracteriza aquellos que creen en varios dioses, ¿sí? Entonces, cuando si yo les pongo una pregunta en una pruebita, ¿sí? ¿Qué significa los politeístas? Usted va a decir, sí, los politeístas son aquellos que creen en varios dioses, no en un solo dios ni en ningún dios, sino son en varios dioses, ¿sí? Es decir, tenían mitos y creencias de que había vida después de la muerte.
Seguramente los hombres y las mujeres de la prehistoria se preguntaron sobre algunos misterios de su vida y de la naturaleza, como el nacimiento, la muerte, el crecimiento de las plantas, mientras los fenómenos astronómicos, la sucesión de los días y las noches, los eclipses, etcétera. Y para ponerse en contacto con la divinidad, inventaron ceremonias rituales, ¿sí? Rituales que ellos, al momento que ellos iban a hacer esa veneración, ellos hacían esos rituales, ¿sí? Sigamos. Entonces, en el Neolítico surgieron las primeras necrópolis o lugares delimitados donde enterrar a los muertos, ¿sí? Entonces podemos decir, ¿no? Que ellos tanto o sea, iban a hacer un lugar situado solo para adorar, enterrar a sus muertos, sí, es como ahora, ¿no? Nadie le gusta ir al cementerio, ¿no? Entonces, es el lugar en ese entonces se llamaba las necrópolis, ¿sí? La religión del Paleolítico. La religión en el Paleolítico consiste en las creencias y el comportamiento que permitió su reconstrucción desde un punto de vista religioso y cultural del hombre durante el Paleolítico, elementalmente del Homo sapiens y en parte de la Neandertal, creían en una presencia divina, en una vida más allá de la muerte, por lo que la muerte era el otro nacimiento y era muy importante que practicaban la incineración. La postura del cadáver era muy importante, inhumación, la separación de la cabeza del cuerpo, ¿sí? Mientras que la religión del neolítico, mis chicos, los neolíticos se hacían muchas preguntas, entre ellas cómo era la vida, la creación, la muerte, más allá de la muerte, por lo que llegaron a la conclusión de que era la obra de un ser divino, algo muy grande, ¿sí? Algo muy grande para ser visto por ellos, por lo que se comenzaron a adorar mediante ceremonias. Estos rituales eran para dar gracias con ofrendas y sacrificios. Crearon las primeras necrópolis, mis chicos. Sí, ya saben que es necrópolis, es el lugar donde tenían que enterrar a sus parientes o los más cercanos. Durante el Paleolítico y el Neolítico, los habitantes no tenían mucho conocimiento y no entendían muchos fenómenos naturales que ocurrían, así se los atribuían a alguien superior. No sabían qué pasaba después de la muerte, porque había día y noche. El crecimiento de las plantas pensaban que era obra de un dios y que tenían que adorarlo. Pensaban que haciendo rituales podían adorar a sus dioses o incluso haciendo sacrificios, ¿sí? Entonces podemos nosotros entender, ¿sí? Que mediante el arte y la religión, ¿sí? Se puede decir que también van de la mano, ¿sí? El arte, donde nos decía que el arte era la expresión rupestre, ¿sí? Donde no eran los dibujos bien definidos, mis chicos, ¿sí? Eran los dibujos plasmados con la tinta. Más tinta roja, ¿sí? Que era una expresión de las vivencias, de lo que ellos cazaban, recolectaban, incluso sus miedos y sentimientos que ellos querían expresar. Recordemos que desde ahí viene el arte de la pintura, desde ahí se viene ya aquí en la actualidad, se ya es mejor la expresión tallada, ¿sí? O expresada en un cuadro o en mm, algo que muestre, ¿sí? También recordemos que en la religión ellos eran politeístas, ¿sí? Que ellos creían en varios dioses, ¿sí? Ellos decían que creían en varios dioses ya porque la naturaleza iba creciendo, se iba generando a través del tiempo. Entonces se decía que eso ellos, tal vez en su falso conocimiento, ¿sí? No sabían todavía la existencia de nuestro amado Dios.
¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que desde ahí eso fue evolucionando. Ellos querían tratar de adorar a un ser, ¿sí? ¿De dónde viene? Ellos se hacían esas preguntas, ya que ellos vivían juntamente incluso con esos animales grandes, ¿sí? Entonces recordemos que ellos todavía en ese entonces no sabían de dónde provenía lo que era el aliento de vida, el por qué son las cosas y el que tenían que adorar a un solo Dios, ¿sí? Entonces eso es nada más, mis chicos, ¿sí? ¿Ustedes qué van a hacer? Si está entendido todo, díganme en sí o no. Sí, dicen. Sí, licenciado. Sí, licen. ¿Ya? Sí, sí pueden observar, mis chicos, Sí se observa, Licen, sí. ya, mis chicos. Entonces, aquí podemos ver, eh, vamos nosotros a hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a describir, ¿sí? ¿Qué es el arte rupestre? Sí, aquí está el arte rupestre. Todo esto es en un fragmento, ¿sí? Y aquí está la imagen. Este es un arte rupestre que ustedes pueden observar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, mis chicos, vamos a dibujar un arte rupestre, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Como ustedes lo deseen. Yo que sé, en una hoja de papel bond, en una hoja de cuadros, en su cuaderno, en su carpeta, o donde ustedes lo puedan hacer. Entonces, ustedes si desean, lo copian esta imagen, ¿sí? Y lo plasma dibujando, ¿sí? Miren que no es tan exacto los dibujos, pero así es un arte rupestre. Yo voy a ver Disculpe, sus Licen, ¿eso va a ser artes. de deber? Sí, ustedes van a dibujar un arte rupestre, ¿sí? Nada más, esta imagen, ¿sí? Yo ahora voy a ver Cualquiera de las dos, dicen. no, esta de acá arriba, recordemos que es del arte mobiliar. Este es el arte de hecho, yo que sé, a base de piedra o de barro o de un tallado. No, esto La que están solo. esas formas así Sí. como humanas, sí, esas. Estas, dónde está mi puntero, mis chicos, por favor? ¿Sí? Ah, ya, ya. ¿Dónde está aquí ¿Dónde están los animalitos, sí, Licen? donde están los animalitos tratando de cazarles, ¿sí? Donde hay personas que son animales, pero supuestamente son personas. Ajá, sí, 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 mis chicos, ¿sí? Entonces, este arte rupestre van ustedes a plasmar, van a dibujar y yo voy a ver sus artes, qué tan artistas pueden llegar a ser y cómo en ese tiempo hubieran sido los artistas, ¿no? Entonces, nada más. ¿Está entendido, mis chicos, en cuestión de la tareita y de lo que hemos visto el día de hoy? Sí, licenciado. Se dan, muchas gracias. Sí, Sí, dice, Ya, nada más que decirles, mis chicos, que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga, sí, traten de dar sus Ya pruebitas. tenemos exámenes, Licen. Sí, está fácil las pruebitas, no están difíciles, mis chicos, entonces traten de hacer todo lo mejor tranquilamente. dice Y, una Pero pregunta. Licen todavía no pero suben las todavía pruebas. no está la plataforma abierta para dar el No está examen. ¿Cómo abierta, vamos solo a ver? matemáticas veo que está. ya, mis chicos, no sé, según lo que haga el departamento.